Reciban un cordial saludo, queridos estudiantes. Les invito a que juntos podamos aprender acerca del Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio es un término historiográfico utilizado para referirse al reino franco que dominó la dinastía carolingia del siglo VIII al siglo IX en Europa occidental. Este imperio estaba eh, constituido por Francia, Países Bajos, Alemania e Italia. Y usted puede ver en pantalla lo que correspondía a este imperio. Dentro de este imperio, por ejemplo, logramos ver la importante participación de Carlomagno, un personaje poderoso, inteligente y relativamente culto, era muy preparado, que se convertiría en una leyenda para la historia posterior tanto de Francia como de Alemania. Carlomagno restableció un equilibrio de poder entre el emperador y el papa. Sucede que a partir del año 772, Carlomagno emprendió una larga guerra en la que conquistó y derrotó a los sajones para incorporar sus territorios al imperio franco. Luego, al mismo tiempo, entre el año 773 y 774, Carlomagno conquistó a los lombardos, incluyendo de esta manera el norte de Italia en su esfera de influencia, como iba ganando territorio para este importante imperio. Luego vemos que renovó el donativo al Vaticano y la promesa al papado de continuar la protección por parte de los francos. De esta manera vemos que Carlomagno creó un reino que alcanzaba desde los Pirineos al sureste, incluyendo de hecho una zona del norte de la península ibérica, pasando por casi toda la Francia moderna, a excepción de Gran Bretaña, y al este la mayor parte de la actual Alemania, incluyendo el norte de Italia y la actual Austria. ¿Cuáles fueron las causas que provocaron la desintegración del imperio carolingio? Primero vemos que Carlomagno no logró dotar a su imperio de una organización política que le permitiera subsistir por sí misma a las amenazas que iban sobre él. Luego vemos que no existió lamentablemente un ejército permanente en el reino de los francos, sino que normalmente se realizaban levas de armas y cada guerrero debía equiparse por su cuenta. Entonces, esto afectó a que no haya un ejército preparado. Otra de las causas fue que se vivía en una sociedad rural cuya economía prácticamente se basaba en la agricultura. Asimismo, la burguesía aún no había surgido como clase social y las provincias tenían que subsistir con sus propios recursos. Así vemos que entre el emperador y los hombres libres cada vez cobró más fuerza la casta intermediaria de los nobles. Todo esto, más las comunicaciones escasas y deficientes ante el emperador, provocó que el imperio carolingio se desintegrara. Otra de las causas fueron que el sucesor de Carlomagno fue su hijo Carlos, quien tenía un gran talento militar y a quien Carlomagno había confiado algunas de sus misiones más difíciles. Pero sucedió que una vez que muere Carlomagno, y por el poco talento político, por la poca experiencia de su hijo y sucesor Luis el Piadoso, este territorio terminó dividiéndose en marcas, condados y ducados. Las marcas que eran los territorios fronterizos, ¿sí? En donde los marqueses tenían a cargo la defensa del reino y había una marca hispánica. Mientras que los ducados eran territorios que reunían a más de un condado y estos fueron gobernados por un duque y por último los condados eran territorios gobernados por un conde y constituían la unidad administrativa más pequeña.
La economía, ¿cómo era la economía del imperio? Este estado carolingio fue esencialmente agrícola, es decir, se basó en la agricultura. El comercio era mínimo, era insignificante y por lo tanto no existía más fortuna que los bienes raíces ni más trabajo que el rural. Espero les haya agradado el estudio acerca del estado carolingio.